Bienvenida a la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Esta clase está dedicada a las situaciones de aprendizaje, un nuevo elemento del currículo que ha incorporado la normativa de enseñanzas mínimas. A lo largo de la clase aprenderéis qué son las situaciones de aprendizaje y los elementos que debe incluir. El alumnado que oposita para plazas de reposición y nueva creación aprenderá a incorporar este elemento a su programación didáctica de tres maneras diferentes, entre ellas creando macro situaciones de aprendizaje, creando micro situaciones de aprendizaje o convirtiendo una programación docente en una planificación anual de situaciones de aprendizaje. Las personas que opositan para plazas de estabilización aprenderán a convertir una unidad didáctica de trabajo, lo que es una unidad clásica, en una situación de aprendizaje, porque no son exactamente lo mismo, eso sí, con todos los elementos que indica la normativa vigente de la comunidad autónoma por la que os vais a presentar. La parte final de la clase está dedicada al anexo. Aquí os explicaré las orientaciones que establece la normativa de cada comunidad en relación con las situaciones de aprendizaje. Además de la clase, contáis con un bloque de teoría didáctica que completa la información y aporta diversos ejemplos que os servirán de guía en vuestro trabajo didáctico. También disponéis de un anexo en el que se indican comunidad por comunidad los elementos que deben contener las situaciones de aprendizaje en base a la normativa vigente. Aquí encontraréis las orientaciones para su diseño que se describen en los currículos de cada comunidad autónoma y el modelo o esquema que aporta el propio currículo. ¿Estáis listos? Pues empezamos. Las situaciones de aprendizaje constituyen el nuevo elemento del diseño de currículo de enseñanzas mínimas derivado de la LOMLOE, que como ya sabéis, en este curso académico 2022-2023 se aplica en los cursos impares. Por lo tanto, esta clase se dirige al alumnado que programa en primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato. Sin embargo, recomiendo que todo el alumnado la atienda, porque con ella completaréis vuestra formación como personas docentes. Es muy útil porque en el curso vais a aprender que hacer situaciones de aprendizaje de diferente categoría, tanto los cursos pares como los impares. Y de cara al debate ante el tribunal, siempre es bueno estar preparados en didáctica. En definitiva, esta clase es útil para todos, independientemente de la comunidad autónoma y del curso en el que vayáis a programar. Al final de la clase comentaré el trabajo que hay que hacer esta semana, porque tanto el alumnado que programa en curso par como el alumnado que programa en curso impar tendrá tarea didáctica esta semana. En la clase anterior ya anticipé la relación y las diferencias existentes entre una unidad didáctica y una situación de aprendizaje. Estoy seguro de que a estas alturas comprendéis perfectamente ambos conceptos, pero antes de entrar en detalles es bueno que lo recordemos. Decíamos que una unidad didáctica es una unidad de trabajo. Una unidad de trabajo de la programación, en la cual se recogen y concretan parte de los elementos curriculares atendiendo a la misma temática. Se refiere al medio de concreción de la programación didáctica en un periodo de tiempo determinado a la realidad del aula. Mientras que una situación de aprendizaje, aunque recoge también los elementos curriculares, implica el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas de una manera contextualizada, ¿vale? Se refiere, por lo tanto, a la manera en la que la persona docente transforma el currículo prescrito en un currículo de aplicación en el aula, contextualizado con aprendizaje competencial. Una buena definición de lo que es una situación de aprendizaje podría ser la siguiente. Fijaos bien en cada elemento de esta definición. Una situación de aprendizaje es una unidad de programación con tareas y actividades funcionales para el alumnado, situadas en contextos cercanos y significativos que le supongan retos y despierten el deseo por seguir aprendiendo, que impliquen el uso de recursos diversos y movilicen la aplicación de los saberes básicos y las competencias a través de diferentes tipos de agrupamientos de trabajo. Si una unidad didáctica cumple todas estas características, al final se convierte en una situación de aprendizaje. En esencia, se puede decir que una situación de aprendizaje constituye una herramienta de trabajo, un entorno de aprendizaje eficaz que sirve para integrar y conectar
las diferentes partes del currículo. La clave de la diferencia entre una situación de aprendizaje y una unidad didáctica realmente está en el contexto. Las situaciones de aprendizaje deben estar contextualizadas o tener aplicación en un contexto significativo que sea relevante y que sea estimulante para el alumnado. De hecho, a la hora de plantear una situación de aprendizaje es esencial partir de puntos de interés del alumnado, ofreciéndoles la oportunidad de conectar y aplicar el aprendizaje en contextos cercanos a la vida real y a su entorno más próximo, tanto a nivel personal como a nivel educativo, social o profesional. Los contextos del ámbito personal están relacionados con el entorno familiar y personal del alumnado. El contexto social está vinculado a su participación en un entorno más próximo, teniendo en cuenta las diferentes instituciones, asociaciones y colectivos. El contexto educativo hace referencia a la implicación del alumnado en el propio centro educativo, tanto en las actividades del aula como en las actividades complementarias fuera del aula, extraescolares o de la propia comunidad educativa. Y por último, el contexto profesional tiene en cuenta el tejido productivo y el entorno creativo próximo al alumnado, como son los centros de trabajo y las asociaciones profesionales. Y es que tras la situación de aprendizaje, deben quedar evidencias útiles del aprendizaje para el alumnado. Por ejemplo, en una unidad didáctica es suficiente con que aprendan qué es la revolución industrial y que aprendan a comentar un comentario de texto histórico. Ya está. Mientras que en una situación de aprendizaje, el aprendizaje adquirido debe ser funcional en su vida, por lo que aprende qué es la revolución industrial, comenta textos históricos para participar en un debate y hacer una presentación digital sobre las consecuencias de la industrialización, positivas y negativas, hoy, y cómo ha afectado a nuestra forma de vida en el presente. ¿Veis esas diferencias? Son clave, ¿eh? Por este motivo, es importante que las situaciones de aprendizaje permitan afrontar los retos, desafíos y principales problemáticas del siglo XXI y trabajar los objetivos del desarrollo sostenible ODS de la Agenda 2030, como por ejemplo la sostenibilidad, la igualdad, convivencia democrática, entre otros. Lo dice la propia normativa. El propósito de implementar los ODS, así como tener en cuenta el contexto del alumnado, es que los resultados del aprendizaje que proporcionen estas situaciones de aprendizaje sean verdaderamente útiles y funcionales en la vida del alumnado, que se puedan transferir a su día a día y a su participación en la sociedad a través de la resolución de retos, de problemas, que fomenten en ellos un pensamiento crítico y también reflexivo. Es precisamente su aplicación en un contexto determinado lo que permitirá al alumnado construir su propio conocimiento con autonomía y con creatividad, a través de actividades de creciente complejidad, con múltiples soluciones, que impliquen la movilización de los saberes básicos, los contenidos y el desarrollo de las competencias clave y las específicas. Para ello, las situaciones de aprendizaje deben combinar diferentes metodologías, con estrategias activas, motivadoras y que fomenten la participación del alumnado, permitiendo que ellos asuman responsabilidades, que favorezcan distintos tipos de agrupamientos, por ejemplo individual, por parejas, en pequeños grupos, todo el grupo, y que conlleven el uso de materiales y de recursos reales en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Impresionante, no me digáis que no, ¿verdad? Pues ya sabéis cómo va a ser la enseñanza en el futuro inmediato. Muy posiblemente es como a todos nos hubiera gustado aprender cuando éramos estudiantes, ¿verdad? Pues bien, estas son las características esenciales de una situación de aprendizaje. Como vemos, difiere de una unidad didáctica en su formulación, pero sobre todo más que en la formulación, en el enfoque. De hecho, una unidad didáctica puede organizarse como una situación de aprendizaje, dividirse o incluir micro situaciones de aprendizaje como si fueran actividades y tareas complejas dentro de la propia unidad. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos en Historia del Mundo Contemporáneo. Estamos trabajando en una unidad didáctica que abarca pues, el periodo entre guerras. Una micro
situación de aprendizaje no sería la unidad didáctica completa, sino que una micro podría consistir simplemente en visionar un documental sobre la crisis económica de 1929, la Gran Depresión, y a continuación visualizar otro documental sobre la crisis de 2008. Y a partir de su visualización proponerles que la resolución de un reto, elaborar una presentación digital sobre las causas, desarrollo, consecuencias que supusieron ambas crisis en la vida de la población, particularmente las consecuencias que tuvo la crisis de 2008 en sus familias, a fin de crear contextos cercanos, ahí la proximidad. Bien, exponer la presentación oralmente en clase y crear un debate posteriormente que implique afrontar el desarrollo desde una perspectiva sostenible. Si os dais cuenta, en esta situación de aprendizaje, esta es pequeñita, solo es un reto y solo va a ser el resultado una actividad. Solo es un pequeñito reto donde se han trabajado parte de los elementos, bueno, todos los elementos de la situación de aprendizaje y parte de los de la unidad didáctica. Una didáctica más amplia en la que se pueden trabajar el resto de los elementos de esa unidad. Parte de esos elementos de toda la unidad han sido trabajados en esa micro situación de aprendizaje. ¿Vale? De igual modo, la unidad didáctica, en lugar de incluir un pequeño reto como actividad dentro del trabajo de la unidad, podría haberse planteado en su totalidad como una situación de aprendizaje. Por ejemplo, se podría haber propuesto como un proyecto que fuera al mismo tiempo el producto final anterior, la presentación, etc. La creación y presentación con un análisis comparativo de las grandes crisis, la de 1921 y la de 2008, con posterior análisis y un concurso en el cual la mejor presentación pues se subiera a la web del centro. Durante toda la situación de aprendizaje se irían trabajando los contenidos, las competencias, con diferentes actividades que conducirían al producto final del proyecto. En resumen, la situación de aprendizaje, en lugar de convertirse en un pequeño reto dentro de una unidad didáctica, crece de tamaño y aborda toda la unidad didáctica. Pasa de una actividad a una tarea que absorbe toda la unidad didáctica. De hecho, lo más frecuente precisamente es hacerlo así. En lugar de crear una micro situación de aprendizaje, dentro de una unidad didáctica se crea una situación de aprendizaje que aborde todos los elementos de la unidad. Es mucho más congruente y se ahorra trabajo porque la evaluación se simplifica. Perfecto. Por otro lado, no terminan aquí las opciones. Hay otra más. Una situación de aprendizaje puede seguir creciendo y abordar varias unidades didácticas. En tal caso hablaríamos ya de una macro situación de aprendizaje que podría ser un proyecto de mayor envergadura que dure parte del curso, por ejemplo un trimestre e incluso todo el curso. Podría implicar también a otros departamentos y a otras materias un proyecto interdisciplinar. Veamos un ejemplo. Vamos a seguir con Historia del Mundo Contemporáneo, primero bachillerato, pues podemos crear una macro situación de aprendizaje sobre las ideologías más influyentes del siglo XX. Se puede proponer la colaboración con el Departamento de Filosofía en forma de un proyecto que tendría como resultado un producto final, que podría ser una pequeña representación teatral sobre el Holocausto. Súper interesante, no digáis que no, ¿eh? Pues bien, a lo largo de esta situación se trabajarán los elementos curriculares de las dos materias y podría llevarse a cabo durante varias unidades didácticas del segundo trimestre, en el que se trabajen por nuestra parte la historia del siglo XX y por la parte de filosofía lo suyo. Esta macro situación de aprendizaje tendría que evaluarse a lo largo de las diferentes actividades que realizaríamos durante las unidades didácticas en las que diseñaríamos actividades para participar en ese proyecto. De manera paralela, seguiríamos trabajando el resto de los elementos curriculares de cada unidad didáctica. Es decir, que estas actividades solo forman parte de cada unidad didáctica, las del proyecto. Solo tendríamos actividades que participarían en el proyecto trimestral, ya está, por el resto son de la unidad. Una macro situación de aprendizaje debe incluir la fundamentación curricular de las materias implicadas, en este caso los elementos curriculares de filosofía y de historia del mundo contemporáneo. Como podéis imaginaros, hacer un trabajo así y atar la evaluación y la calificación de la parte de nuestra materia, la correspondiente a nuestra materia, es muy complicado. Y por ese motivo en oposiciones esto no se suele presentar. Programaciones didácticas con macro situaciones de aprendizaje no son habituales. Sin embargo, en la práctica educativa, si hay un buen ambiente en el centro, estos proyectos sí que se realizan,
Porque en la práctica educativa nadie ata la evaluación con la calificación a nivel de programación como hacemos nosotros en oposiciones. Simplemente en la práctica ellos pues le dan una pequeña ponderación a cada unidad didáctica o a la nota trimestral de esa situación de aprendizaje y ya está, no se complican la vida. ¿Implica más trabajo una situación de aprendizaje que una unidad didáctica? No lo dudéis, claro que sí. Implica más tiempo de preparación por parte del profesorado y más tiempo de realización por parte del alumnado. Por ese motivo, es habitual que descienda el número de unidades didácticas cuando se convierten en situaciones de aprendizaje. Se puede mantener el mismo número, pero es habitual que desciendan. Y que una programación de las de antes, de 12 unidades didácticas, se conviertan en planificaciones anuales de 9 situaciones de aprendizaje. Y os preguntaréis, ¿tendremos que presentar entonces planificaciones anuales de situaciones de aprendizaje en oposiciones en lugar de programaciones didácticas? Pues hay que estar preparados para esta posibilidad. Cuando se implemente el nuevo diseño de currículo en los cursos pares-impares, es posible que así sea. Va a depender de la convocatoria. Algunas convocatorias, algunas comunidades se harán eco de esta realidad y otras no lo van a cambiar. Por ejemplo, en la convocatoria de este año de Islas Baleares, de 2023, tenemos que convertir la PD en una planificación anual de situaciones de aprendizaje en los cursos impares. Pero en el resto de las convocatorias que han salido este año todavía no hay nada similar, no hemos encontrado nada similar de momento. En el curso vais a aprender todos los enfoques y vais a estar preparados para todo. No es difícil convertir las situaciones, las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje. De hecho, esto es justo lo que vamos a aprender en esta clase y en este bloque didáctico. Es muy fácil. Solo hay que contextualizar cada unidad didáctica, cada unidad de trabajo creada y aplicar metodologías activas, garantizándonos que las actividades que se proponen son verdaderamente competenciales y con diferentes tipos de agrupamientos que movilizan todos estos saberes y competencias. No olvidar que los resultados del aprendizaje deben ser funcionales. Para ello lo relacionamos con los objetivos del desarrollo sostenible. Cuando convirtamos una unidad didáctica en una situación de aprendizaje, recordad los elementos que debe llevar una situación de aprendizaje de la definición del concepto que hemos visto antes. Si os dais cuenta, todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del curso ya lleva este enfoque, porque desde el comienzo del curso ya nos fuimos preparando para esta posibilidad de convertir las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje. Yo ya estaba atento a estas cosas, a estas posibilidades. Así que el trabajo ya lo tenéis hecho, solo hay que revisarlo, que es lo que vamos a hacer esta semana. Bien, ¿qué elementos o apartados deben aparecer en las situaciones de aprendizaje? Aunque no existe un único modelo o propuesta, de hecho, la parte de la clase dedicada al anexo vais a ver que el currículo de cada comunidad autónoma señala diferentes enfoques, diferentes elementos de las situaciones de aprendizaje, aunque casi siempre es lo mismo, por lo que los elementos que vamos a ver pues siempre aparecen, es que siempre son los mismos. Este es el diseño de situaciones de aprendizaje que nos proporciona el INTEF. Lo hemos ampliado, asimilándolo con las rúbricas que utilizan los tribunales de oposiciones. En un primer apartado tenemos que indicar los datos identificativos de las situaciones de aprendizaje. Partimos del título, indicamos la etapa, curso, materia. A continuación explicamos la vinculación de la situación de aprendizaje con otras materias del currículo. También hay que realizar una descripción a modo de resumen de la temática de la situación de aprendizaje, el valor que tiene el contexto del aprendizaje, donde justificamos su importancia para el alumnado desde un punto de vista pedagógico, qué aporta ese aprendizaje. Finalmente se comenta su temporalización, es decir, el número de sesiones que ocupa y el trimestre en el que se imparte. Bien, después pasamos a la conexión con los elementos curriculares. En este apartado indicamos y relacionamos todos los elementos del currículo que forman parte de la situación de aprendizaje. Partimos de la competencia o competencias específicas implicadas con sus correspondientes criterios de evaluación y los descriptores operativos con los que conectan, asociados a cada competencia. Los indicadores de evaluación nos sirven para concretar los criterios de evaluación curriculares a la situación de aprendizaje propuesta. Se puede indicar aquí o en el apartado de evaluación.
deben estar debidamente relacionados con las actividades de evaluación de la situación de aprendizaje. También hay que indicar los saberes básicos establecidos en la normativa implicados en esta situación de aprendizaje y que debemos completar con contenidos específicos que concretan estos saberes básicos en la situación. Si queremos, podemos indicar aquí los objetivos didácticos entendidos como metas del aprendizaje. Aunque la mayor parte de los modelos y de las plantillas que se manejan para elaborar situaciones de aprendizaje no contemplan los objetivos, sí que aparecen, es aconsejable hacerlo, porque sí que aparecen los criterios de valoración de los tribunales de oposiciones, al menos los que hemos utilizado hasta el momento, así que no sobra de momento. Estos objetivos pueden relacionarse con los objetivos curriculares y con las competencias. Además, deben ser demostrables a través de las actividades de evaluación propuestas. También los saberes básicos pueden relacionarse con otros elementos como las competencias y los objetivos. ¿Es obligatorio hacerlo? Pues lo que hemos dicho antes, realmente no lo es, pero de este modo demostramos que está todo perfectamente relacionado y yo aconsejo hacerlo porque así nos han evaluado y calificado en oposiciones anteriormente. Es normal que esto no cambie. El siguiente paso es concretar la metodología de la situación de aprendizaje. Aquí indicamos los métodos, las técnicas, las estrategias didácticas y los modelos pedagógicos que se aplicarán en la situación de aprendizaje. También el producto final, el problema, reto o tarea que se solicita al alumnado. Este producto final también se puede comentar en la introducción de la situación de aprendizaje, al igual que se puede comentar en la introducción los objetivos, ¿vale? A las metas de aprendizaje. Toda situación de aprendizaje implica metodologías activas. Otro apartado es el de atención a las diferencias individuales del alumnado. Hay que formular las actividades de refuerzo y de ampliación, explicar las medidas relacionadas con el diseño universal del aprendizaje, el DUA, y las adaptaciones que fueran necesarias según la tipología del alumnado que presenta nuestro grupo y el que está dirigida. También hay que explicar de qué manera se contribuye a la situación de aprendizaje a la transversalidad, según el currículo autonómico, elementos, competencias, contenidos transversales que se van a trabajar transversalmente en todas las materias, eso lo dice la normativa en general. En esta parte podemos indicar los objetivos de desarrollo sostenible con los que se relaciona la situación de aprendizaje y así afrontamos los retos del siglo XXI. Bien. Junto con la evaluación, el apartado más importante de la situación de aprendizaje luego va a ser la secuencia de actividades. Aquí vamos a indicar todas las actividades de enseñanza y aprendizaje de la secuencia. Todas. No solo las actividades de evaluación, ¿vale? Recordad que lo más importante es proponer una secuencia de actividades que sea coherente y con un claro sentido pedagógico, conducentes a un fin, que sean actividades variadas y graduadas en dificultad y que contemplen los diversos niveles de dominio de los procesos cognitivos, bien organizadas en las 3 fases que ya conocemos y en consonancia con los principios del diseño universal de aprendizaje, la presentación, el desarrollo y la evaluación. Las actividades vendrán acompañadas de los materiales y de los recursos necesarios, así como de los espacios, los contextos en los que se desarrolla la actividad, que también se pueden indicar. En relación con la evaluación, bueno, pues aquí hay que indicar los procedimientos e instrumentos de evaluación de las actividades de evaluación con sus correspondientes ponderaciones. Este proceso de evaluación debe ser coherente con los criterios de calificación establecidos, o mejor dicho, los criterios de calificación deben ser resultado de una correcta evaluación. Mirad que lo digo a veces. Por último, se explicará cómo llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza. En el apartado de evaluación podrían indicarse los indicadores de evaluación derivados de los criterios. La ficha de la situación de aprendizaje no es algo fijo, no os preocupéis por seguir al 100% este modelo. Cada persona puede crear el suyo propio. Lo importante es que sea congruente. La congruencia se consigue si las actividades de evaluación están orientadas por los indicadores de los criterios de evaluación y por eso los indicadores pues, pueden venir en ese apartado o pueden venir en otro apartado, ¿vale? Pues bien, estos son los elementos
de una situación de aprendizaje. Como habéis visto, la mayor parte de todos ellos coinciden con los que hemos visto en una unidad didáctica de los cursos impares, por lo que nos resulta complicado convertir una unidad didáctica en una situación de aprendizaje. Ya lo habéis hecho realmente. Para inspiraros y ayudaros a elaborar vuestras propias situaciones de aprendizaje, en el bloque encontraréis un enlace que os lleva a la web del INTEF. Ojo, la web del INTEF crea algo muy general, ministerial, no autonómico, así que tampoco hay que seguirlo a rajatabla, ¿vale? Aquí encontraréis un amplio abanico de modelos y propuestas de situaciones de aprendizaje, eso sí, que os van a servir de gran ayuda. Bien, ya sabéis que es una situación de aprendizaje. El alumnado que está elaborando una programación didáctica para las plazas de reposición y nueva creación, seguro que se está preguntando ahora mismo, bueno, ¿cómo organizar las situaciones de aprendizaje en la programación didáctica? Tenemos tres opciones. Se puede proponer una unidad didáctica en forma de situación de aprendizaje, que es lo que hacen la mayoría de las personas docentes. Se puede crear un apartado dentro de la programación didáctica en el que se indiquen cómo se van a crear y organizar las situaciones de aprendizaje en la programación. Esto implica indicar que hay macro situaciones de aprendizaje que abordan varias unidades didácticas de programación a lo largo de un proyecto, o que en cada unidad didáctica hay micro situaciones de aprendizaje a modo de actividades que constituyen la unidad. Y finalmente, se puede convertir una programación didáctica en una planificación anual de situaciones de aprendizaje. Lo hagáis de una manera o lo hagáis de otra, una programación didáctica bajo el diseño curricular de enseñanzas mínimas debe incluir situaciones de aprendizaje, porque aparecen como un elemento más del currículo, ¿vale? Analicemos cada opción con más detenimiento. Opción 1. Convertir las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje. Este es el camino más sencillo y que os recomiendo en oposiciones por tres motivos. Primero, porque es el que toma el profesorado en activo. Segundo, porque atar el proceso de evaluación con la calificación de las macro situaciones de aprendizaje es bastante complicado. Tercero, porque por motivos de espacio no caben las micro situaciones de aprendizaje de las unidades didácticas dentro de las programaciones que entregamos en oposiciones. Habría que ponerse un ejemplo. ¿Qué hay que hacer para convertir las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje? Vamos a ver. Simplemente hay que seguir el modelo o esquema de situación de aprendizaje como sustituto del de unidades de trabajo. Algo que con toda seguridad quien programa en un curso impar realmente ya lo ha hecho. O sea que no tenéis que hacer nada, porque desde el comienzo hemos venido programando en este sentido en los cursos impares. Lo que habría que hacer exactamente es crear fichas de las unidades didácticas en forma de fichas de situaciones de aprendizaje. Eso es lo que habría que hacer. Algo que seguramente, vuelvo a decir, ya también tenéis hecho. Solo hay que revisarlo. Y también, ojo a esto, también hay que comentar en la programación, donde queráis, en la metodología o en el apartado de la secuenciación, por ejemplo, que, mirad, las unidades didácticas, o sea, las unidades de trabajo de la programación se han organizado en forma de situaciones de aprendizaje a propuesta del Departamento de Geografía e Historia del centro. En el bloque tenéis un ejemplo de esta situación. Esto hay que decirlo en un apartado o en otro, porque hay que justificarlo. Cuando vayáis a comentar esta situación y crear vuestras fichas de las situaciones de aprendizaje, antes debéis de consultar el anexo del bloque. Fijaos bien en lo que dice el currículo de la comunidad autónoma en la que estáis programando y qué sugiere en torno a la realización y otros aspectos que podéis recoger con un pequeño texto en el que comentéis esa conversión de unidades en situaciones de aprendizaje para incluir todos los ítems que propone el currículo de vuestra comunidad autónoma siguiendo las orientaciones de la normativa. A veces el propio currículo tiene un modelo base con elementos mínimos que podéis enriquecer. Aseguraos de que están todos los elementos mínimos, eso sí, los tenéis en anexo. Lo que podéis hacer en vuestra programación didáctica es crear tablas
que sigan los modelos y las plantillas que se adjuntan en el anexo de vuestra comunidad. Hemos creado unas plantillas muy completas. Algunas de ellas ya las aporta el propio currículo y otras las hemos elaborado nosotros para ayudaros en esta tarea, pero que vais a ver que coinciden con las de las unidades didácticas. Pues bien, esta es la opción que sigue la mayor parte de las personas docentes y que coincide con lo que habéis venido haciendo. Solo necesitáis incluir un pequeño texto con la justificación en base a las orientaciones que establece la normativa. Justificado todo siempre en la normativa y en el proyecto curricular del centro. Y aseguraos de que las fichas de las unidades didácticas que estáis creando incluyen los apartados mínimos que establece la administración para las situaciones de aprendizaje, y eso lo tenéis en anexo. No hay que hacer nada más, realmente esta parte está hecha, solo hay que revisarla. Bien. Opción 2. Crear micro o macro situaciones de aprendizaje. Si no queréis convertir las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje, porque no necesariamente tienen que coincidir, entonces hay que crear un apartado dentro de la programación didáctica en el que se explique cómo se van a crear y organizar las situaciones de aprendizaje de cada unidad. Recordad, las situaciones de aprendizaje es un elemento del currículo, hay que abordarlo. ¿Cómo se puede organizar esto? Pues se pueden organizar en forma de microsituaciones de aprendizaje. Pues una unidad didáctica puede incorporar varias microsituaciones de aprendizaje a modo de actividades, o bien en forma de una macro situación de aprendizaje, macro situaciones de aprendizaje que se desarrollen en varias unidades didácticas a modo de proyectos a lo largo de todo el curso. El trimestre es la duración idónea para una macro situación de aprendizaje. Ahora bien, todo esto complica el desarrollo de la programación didáctica. Si creáis microsituaciones de aprendizaje, podréis proponerlas como actividades dentro de las unidades didácticas, ¿vale? Porque todos los elementos de cada situación de aprendizaje ya no caben en una unidad, solo tendréis que decir que esta actividad se hace como microsituación de aprendizaje. Y si creáis macro situaciones de aprendizaje, hay que vincularlas a las unidades didácticas, es decir, que esta actividad está vinculada a una macro situación. Bien programadas, y todo esto, unirlo con la calificación, es complicado. Bien, de una forma o de otra, hay que crear un apartado específico para micro situaciones de aprendizaje o macro situaciones de aprendizaje, y esto alarga la programación didáctica y sinceramente puede convertirla en algo irreal. En el mejor de los casos, si la convocatoria lo permite, en el anexo de la programación se puede incluir una macro o micro situación de aprendizaje en modo ejemplo, aunque obviamente no todas por motivo de espacio, es obvio. En la práctica habitual, fijaos, esto puede darse, esta forma de trabajar puede darse, aunque tampoco es muy frecuente. Eso sí, cuando se trabaja así, en la realidad educativa, se hace de manera despreocupada en cuanto a elementos curriculares y la calificación, porque en la práctica docente se trabaja. Vivimos en la acción y dedicamos muchísimo menos tiempo a la planificación y a la programación. Vosotros vais a presentar un trabajo a oposiciones y cualquier acción que queráis realizar debéis justificarla curricularmente, por lo que trabajos así de elaborados, aunque brillantes, son muy poco frecuentes. Opción 3. Convertir la programación didáctica en una planificación anual de situaciones de aprendizaje. Esta opción solo es recomendable si la convocatoria lo pide. Si la convocatoria pide una planificación anual de situaciones de aprendizaje, en tal caso sí que lo vamos a hacer. Y realmente todo lo que hemos hecho anteriormente sirve. Pero vamos a minimizar lo que menos se valora y a maximizar lo que más se valora. Es decir, dejamos los elementos principales de la programación docente y los planificamos a lo largo del curso. Mantenemos la justificación, donde explicamos el contexto, la fundamentación curricular, hay que dejarla también, que aborde los objetivos, las competencias, los saberes básicos y la transversalidad. Creamos también un apartado para la fundamentación metodológica, donde explicamos la metodología que vayamos a utilizar, el tratamiento de la diversidad también y la evaluación, pero todo minimizado en la planificación de trabajo anual y adaptado al formato que nos diga la convocatoria. Y maximizamos el apartado que corresponde a la secuenciación y a las fichas de las situaciones de aprendizaje. Eso se maximiza. Así es. Así se hace una planificación anual de situaciones de aprendizaje. Didáctica 09 le daremos el formato adecuado, según establezca la convocatoria. En el bloque tenéis un modelo de índice, así que no tiene pérdida. Muy bien. Y el alumnado
que está elaborando una unidad didáctica para plazas de estabilización se preguntará: ¿y cómo convierto yo la unidad didáctica en una situación de aprendizaje en un curso impar en el que estoy programando? Realmente ya lo habéis hecho, porque este es el enfoque que le hemos dado desde comienzos del curso. Le hemos dado el enfoque de una unidad didáctica en forma de situación de aprendizaje desde el comienzo. No obstante, vamos a repasarlo. Vamos a repasarlo esta semana con los elementos que vienen en el anexo que indica la normativa, donde se explica qué elementos deben incluir las situaciones de aprendizaje en cada comunidad autónoma. Así que hay que asegurarse de que los cumplimos todos. Cumplir con todos ellos es la clave de una buena calificación. Enseguida comprobaréis que las situaciones de aprendizaje que habéis hecho tienen más elementos que todos esos mínimos que establece la normativa. Así es, ya lo hemos hecho. Yo lo recomiendo así, para aseguraros de que cumplimos con los ítems de los tribunales, que una cosa es la normativa y tal, y otra cosa es lo que aparece en los tribunales. No os aconsejo que vayáis en lo mínimo, hay que destacar, hay que ir al máximo. Como a lo largo del curso habéis venido haciendo una situación de aprendizaje de manera extensa y desarrollada, lo que vais a hacer esta semana es convertir esa situación de aprendizaje en una ficha. De este modo, en poco espacio, podemos visualizar todos los elementos y darles congruencia. La ficha que hagáis es importante, porque es posible que la convocatoria solo os deje utilizar la ficha o entregar la ficha al tribunal. Esto dependerá de la convocatoria y del formato que ésta establezca. En Didáctica 09 le daremos el formato adecuado, el que establece la convocatoria a la situación de aprendizaje que vayamos a presentar. Las fichas de las situaciones de aprendizaje son muy útiles en la práctica educativa porque se pueden proporcionar al alumnado para que vean qué vamos a hacer con ellos en clase, cómo, cuándo, todo. Existe otra posibilidad alternativa de programación y es trabajar situaciones de aprendizaje situaciones de aprendizaje dentro de una unidad didáctica, que consiste en dividir una unidad didáctica en dos o más micro situaciones de aprendizaje. Esta opción es viable en la práctica educativa, pero debe hacerse de manera coherente con sentido pedagógico, que las situaciones creadas sean realistas y debidamente contextualizadas, es mucho trabajo, y que conecten con la unidad didáctica. Este camino es muy poco habitual, en oposiciones realmente es muy extraño. Yo no lo recomiendo porque todavía no es recomendable, porque no hay precedentes y porque hasta el momento solo se han pedido o bien una unidad didáctica o bien una situación de aprendizaje, no se ha pedido otra cosa, ¿vale? En el bloque vais a encontrar, además de los ejemplos de fichas de unidades didácticas en forma de situaciones de aprendizaje, las tablas de las que os hablaba en la última clase de didáctica, en la que se relacionan las actividades de los elementos implicados de la unidad o situación de aprendizaje, actividad con todos esos elementos. Como tarea esta semana tenéis que construir esa tabla y la ficha de la unidad didáctica o situación de aprendizaje. ¿Por qué mandamos estas tareas? Porque en estabilización necesitamos una unidad didáctica o situación de aprendizaje de 10. Y la única manera de asegurarnos de que está todo atado y relacionado es con una tabla en la que se relacionen las actividades que hemos creado con el resto de los elementos de esa unidad o situación. Y creando una ficha en la que se visualiza rápidamente todo y que podemos utilizar en la exposición. Si la convocatoria nos lo permite, podremos utilizarlas de verdad, estas fichas y estas tablas, en la exposición oral de la unidad didáctica. Siempre hay que hacerlo todo al máximo de nuestras posibilidades. Sé que con el bloque y con los ejemplos ahora mismo tendréis mucho más claro la intención del nuevo diseño de currículo de enseñanzas mínimas. Las situaciones de aprendizaje son una herramienta excepcional para la educación, porque le dan sentido al confrontar al alumnado al confrontarlo con los principales desafíos del siglo XXI y con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pues bien, ahora que ya sabéis qué son las situaciones de aprendizaje, cómo organizar las situaciones de aprendizaje en una programación didáctica y cómo convertir una unidad didáctica en una situación de aprendizaje, voy a explicaros qué contiene el anexo. En el anexo, que está organizado por comunidades autónomas, vais a encontrar, primero, las orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje que se recogen en la normativa curricular autonómica.
Aquí se explica qué es una situación de aprendizaje, cómo la concibe el currículo de cada comunidad autónoma, su enfoque y los elementos mínimos que debe contener, según la perspectiva, insisto, del currículo de cada comunidad autónoma, que al final es el que manda. Por eso os he dicho que el INTEF es muy general. En algunas comunidades autónomas encontraréis también el modelo de ficha o esquema que aporta el propio currículo. Algunas lo crean. Aseguraos de que vuestras situaciones de aprendizaje incluyen todos estos elementos. Son los mínimos. Podéis incluir más, porque en oposiciones, como antes he dicho, no conviene ir a por el mínimo, lógicamente, que ir a por el máximo, hay que destacar. Segundo, una breve explicación de lo que hay que hacer en una programación didáctica para plazas de reposición y en una unidad didáctica para plazas de estabilización en cada comunidad. Ahí tenéis un resumen. Pues como veis, el anexo pues es importante. Necesitáis acudir a este para elaborar vuestras situaciones de aprendizaje en base a las orientaciones que proporciona el currículo autonómico. Por lo tanto, tened a mano siempre este documento para que no se os escape nada. Comprobaréis que tanto el diseño como la estructura de las situaciones de aprendizaje son similares entre comunidades autónomas. Es que al final parte de la normativa común. No obstante, quisiera analizar comunidad por comunidad el modelo o situación de aprendizaje que propone el currículo educativo de cada comunidad autónoma con sus correspondientes apartados. Así os lo explico y lo comprenderéis mejor. A partir de ahora, la clase solo es interesante para el alumnado de cada comunidad autónoma. Es decir, pues la parte de Andalucía, pues para la gente que oposita por Andalucía, la de Canarias para el alumnado de Canarias, etc. Aunque como no dura mucho, podéis atenderla todas las personas, porque al final siempre se aprende de lo que hace la comunidad autónoma vecina y muchos queréis, os da igual presentaros a una comunidad autónoma que a otra. Pues bien, en Andalucía debemos acudir a las instrucciones 1/2022 y 13/2022 para ESO y bachillerato respectivamente. Ahí el modelo de situación de aprendizaje que se propone parte de un centro de interés para el alumnado, es decir, una situación o temática que le resulte cercana y motivadora. La elección de la temática debe constar de una justificación. La propuesta debe estar argumentada, fundamentada, basada en cómo consigo los objetivos de la etapa, los principios generales y pedagógicos. El siguiente paso consiste en describir el producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar, prestando atención al contexto, los medios, las herramientas necesarias para su creación, desarrollo. En la concreción curricular se conecta la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Aquí indicamos las competencias específicas, que serán el punto de partida de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Los descriptores deben fundamentar las orientaciones metodológicas y las actividades propuestas, porque al final ese es el objetivo final, los descriptores. A continuación, hay que explicar la secuenciación didáctica, es decir, señalar brevemente las tareas, actividades a realizar en cada una de las fases que ya conocemos: motivación, desarrollo y evaluación. Es importante definir los recursos, los agrupamientos del alumnado. También hay que comentar las medidas de atención a las diferencias individuales del alumnado, tanto generales como específicas, que se van a aplicar en relación con los principios del diseño universal de aprendizaje. Finalmente, hay que explicar la evaluación de los resultados del aprendizaje y del proceso desarrollado, la evaluación de la práctica docente. Para ello hay que señalar los criterios de evaluación vinculados a las competencias específicas implicadas en la situación de aprendizaje y también se debe indicar los instrumentos de evaluación, las pautas para evaluación de las medidas generales o específicas de atención a las diferencias individuales. Por último, hay que concretar el procedimiento de la evaluación de la práctica docente, como acabo de decir, así que comentamos los indicadores que se van a utilizar de medida y los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar la práctica docente de esa situación de aprendizaje. En la tabla que se adjunta en el anexo veréis cómo se organizan todos esos elementos. Podéis utilizarla para crear vuestras situaciones de aprendizaje. En Aragón, la orden ECD 1172/2022 para ESO y la 1173/2022 para bachillerato nos proporciona
un conjunto de orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje, así como varios ejemplos muy buenos, los mejores de todos los currículos, en serio, de situaciones de aprendizaje que ya están hechas y que constan de diferentes elementos. Una pasada el currículo Aragón. En primer lugar, hay que introducir y contextualizar la situación. Básicamente, consiste en explicar la importancia de la propuesta para el aprendizaje del alumnado. Luego se concretan los objetivos didácticos que se persiguen y los elementos curriculares involucrados, los saberes básicos, las competencias clave, las competencias específicas con sus criterios de evaluación relacionados. También hay que explicar las conexiones con otras materias, con propuestas concretas de trabajo, de lo que es el trabajo interdisciplinar. A continuación, se describe la secuencia de actividades de la situación de aprendizaje, organizada en 3 fases o momentos: motivación, desarrollo y evaluación. Hay que ir al detalle, explicar en qué consiste cada actividad, los agrupamientos del alumnado, los espacios y recursos necesarios, etc. El siguiente paso es describir brevemente la metodología y las estrategias didácticas utilizadas. Terminaremos con las medidas para la atención a las diferencias individuales del alumnado y cómo se realizará el proceso de evaluación en general. Bien, pasamos a Asturias. En Asturias, los decretos 59/2022 y 60/2022 para ESO y bachillerato nos proporcionan los elementos que deben incluirse en una situación de aprendizaje. Un primer apartado es el de identificación y datos técnicos, en el que indicamos el título, el curso en el que se va a implementar, la materia en la que se trabajará la situación de aprendizaje y la temporalización, las sesiones, número de sesiones, hasta fechas concretas. También hay que explicar la intención educativa que la situación de aprendizaje pretende abordar, así como la contribución a los planes o proyectos del centro. El segundo apartado es el de fundamentación curricular y aquí se deben concretar las competencias específicas y los saberes básicos, los productos solicitados al alumnado y la ponderación o peso específico que otorgamos a cada producto en la situación de aprendizaje. Los criterios de evaluación, los descriptores de las competencias clave vinculados a los criterios de evaluación que se van a trabajar, así como a las acciones singulares para atender a las diferencias individuales del alumnado y las adaptaciones de acceso o significativas que se vayan a aplicar. Finalmente, realizamos la concreción metodológica y la secuencia didáctica, que consiste en describir el diseño de todas las tareas de la situación de aprendizaje. Junto a cada tarea se especificará el título, el número de sesiones necesarias y una descripción indicando brevemente los aprendizajes deseables, que son los objetivos realmente, y los pasos a seguir en la secuenciación didáctica, la metodología, los agrupamientos, los materiales y espacios necesarios, etc. Es importante también describir el producto obtenido en cada actividad, que permitirá la evaluación de los aprendizajes y los instrumentos de evaluación que permitirán la valoración de esos productos. Bien. ¿Y en Cantabria? ¿Qué tenemos en Cantabria? Pues en Cantabria, el decreto 73/2022 para ESO y bachillerato nos proporciona una serie de orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje, pero no incorpora un modelo o esquema para los elementos que debe incluir. En cualquier caso, en el propio anexo y en el bloque contáis con ejemplos y con plantillas para elaborar vuestras situaciones de aprendizaje que están basadas en las orientaciones del currículo. Estas las hemos elaborado nosotros atendiendo e interpretando el currículo con el fin de abordar todos los enfoques posibles y todos los ítems que luego hemos visto en los tribunales de oposiciones. En Castilla-La Mancha, el decreto 82/2022 para la ESO y el 83/2022 para bachillerato establecen un conjunto de orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje que constan de varios elementos. Se habla de una justificación que debe definirse la finalidad de la situación de aprendizaje, su contribución al desarrollo competencial del alumnado y su importancia. En la contextualización hay que explicar el contexto del aprendizaje, es decir, la situación cercana a la vida real del alumnado que se pretende abordar.
En la fundamentación curricular deben concretarse las competencias específicas que se pretenden desarrollar, así como los criterios de evaluación relacionados y los saberes básicos. En la metodología hay que explicar las estrategias y las técnicas educativas que van a utilizarse en el desarrollo de las actividades propuestas. Y para completar esta propuesta que nos proporciona el currículo, pues es bueno que os fijéis en la plantilla que se adjunta en el anexo, porque esa plantilla que hemos elaborado nosotros aborda todos estos elementos y, repito, registra también los ítems de los criterios de valoración, que no significa que vayan a ser los mismos, pero que es una orientación inicial. En Castilla y León, el decreto 39/2022 para la ESO y el 40/2022 para el bachillerato, además de orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje, también nos proporciona la estructura y los apartados que debe contemplar. La situación de aprendizaje parte del título y su contextualización, en la que se describe el reto o problema planteado y el producto final solicitado. En la fundamentación curricular se concretan los objetivos de la etapa a los que se pretende contribuir, los descriptores operativos que se desarrollan, las competencias específicas y los criterios de evaluación junto a los contenidos curriculares y los contenidos transversales que es necesario movilizar. En la metodología se aplican los métodos de enseñanza, las estrategias y las técnicas, así como la organización del alumnado y los agrupamientos, la organización del trabajo y del espacio, y los materiales y recursos. A continuación, se describen las actividades y tareas planificadas. Es importante indicar las medidas de atención a diferencias individuales del alumnado que se van a aplicar. Finalmente, se concreta el proceso de evaluación con los indicadores de logro de los criterios de evaluación, las técnicas e instrumentos de evaluación, las herramientas para la calificación, los momentos en los que se evaluará, los agentes evaluadores y la valoración de la situación de aprendizaje. Bien, y en Ceuta y Melilla, la orden FP 754/2022 y la FP 755/2022 para ESO y bachillerato respectivamente, no nos proporciona un esquema o un modelo de situación de aprendizaje concreto. Podéis utilizar la plantilla que tenéis en el propio anexo que hemos elaborado nosotros o cualquiera de los modelos que queráis. No obstante, es muy interesante el conjunto de características que sí se describen para la implementación eficaz de situaciones de aprendizaje en el propio currículo. Os aconsejo que lo leáis, está en el anexo, para comprender el sentido, el enfoque didáctico que se pretende dar, que se pretende tener con una situación de aprendizaje. Los modelos que hemos creado siguen estas recomendaciones, ¿vale? Y en la Comunidad Autónoma de Madrid tenemos el decreto 65/2022 para la ESO y el decreto 64/2022 para el bachillerato, que tampoco proporciona un esquema o modelo de situación de aprendizaje concreto. Pero dentro de las instrucciones de nuestras materias sí que encontramos un ejemplo orientativo de cómo se puede plantear las situaciones de aprendizaje. Os aconsejo su lectura, está en el anexo, porque os darán muchas y buenas ideas para plantear las vuestras. Y al final de nuevo vais a encontrar una plantilla basada en estas orientaciones que podéis utilizar para crear vuestras situaciones de aprendizaje sin perderos ningún ítem de corrección. Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana. El decreto 107/2022 para la ESO y el 108/2022 para bachillerato no aportan un modelo o esquema concreto para elaborar situaciones de aprendizaje, pero sí que describen un conjunto de principios generales que se deben aplicar y tener en cuenta a la hora de diseñar las situaciones de aprendizaje. Leedlos bien, porque en ellos está la clave para elaborar situaciones de aprendizaje acordes al enfoque que propone la normativa. El modelo que proporcionamos sigue estos principios. En Extremadura, tampoco el decreto 110/2022 ni el 111/2022 para ESO y para bachillerato, respectivamente, aportan un modelo concreto de situación de aprendizaje. No obstante, hay que prestar atención a los principios y orientaciones generales para su diseño, que se describen en el anexo 2 de ambos decretos. También a las introducciones de nuestras materias en ambas etapas educativas. Porque se proporcionan ahí unas indicaciones
bastante concretas, que están vinculadas a la enseñanza de cada materia y que sirven de utilidad para enfocar nuestras situaciones de aprendizaje. Son muy útiles. En el anexo tenéis una plantilla muy completa que podéis utilizar y que sigue estas orientaciones establecidas por la normativa y aborda todos los elementos que pueden aparecer en una situación de aprendizaje de la comunidad. En Galicia hay una situación similar en que hay diferencias. El decreto 156/2022 para ESO y el decreto 157/2022 para bachillerato no nos proporcionan ningún tipo de modelo o esquema que seguir. Tampoco se describen orientaciones y pautas para el diseño de situaciones de aprendizaje. Sin embargo, en cada una de nuestras materias, dentro del conjunto de líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se proponen, se hace alusión a la propuesta de situaciones de aprendizaje, de actividades y tareas que partan de un problema o de una realidad conocida y que demanden del alumnado su aplicación en una variedad de contextos significativos y auténticos. Debido al carácter tan conservador del currículo, en esta comunidad, de momento, es más recomendable crear unidades didácticas e incluir un apartado sobre situaciones de aprendizaje en la programación en la que se comente la formación de microsituaciones de aprendizaje a modo de actividades dentro de las unidades didácticas. Para esas microsituaciones podéis utilizar la plantilla que adjuntamos en el anexo y que podríais meter en la programación como ejemplo dentro de un anexo de una microsituación de aprendizaje que va dentro de una unidad. Te das cuenta de que todo esto dependerá de la convocatoria. Esta nos puede sorprender con nuevos apartados, porque todavía no hay precedentes de convocatorias de oposiciones con LOMLOE en Galicia. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hablando de convocatorias, esto es precisamente lo que ha pasado en Islas Baleares, que nos han sorprendido, donde la última convocatoria distingue entre cursos pares y cursos impares. En los cursos pares se pide una programación didáctica y en los cursos impares se pide una planificación anual de un mínimo de 9 situaciones de aprendizaje. Y entonces mucha gente se preguntará, ¿pasará esto en mi comunidad autónoma cuando se convoque la convocatoria? Pues puede pasar. Por eso vamos a estar preparados y por eso recibís el curso y lo organizamos así. En Islas Baleares vamos a convertir la APD que venimos haciendo en una planificación anual de situaciones de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo el modelo que ya tenéis indicado en el bloque con la opción 3. La opción 3 es la vuestra. En este modelo utilizamos la mayor parte del espacio de la planificación anual en el apartado correspondiente a las situaciones de aprendizaje. ¿Qué debe contener estas situaciones de aprendizaje en Islas Baleares? Los decretos 32/2022, 33/2022 para ESO y bachillerato respectivamente nos explican con detalle en qué consiste una situación de aprendizaje. También describen cómo debe organizarse su estructura. En primer lugar, la identificación, que consiste en indicar la etapa, el nivel y la materia. Luego se indica el título de la situación de aprendizaje y a continuación la relación de competencias específicas y criterios de evaluación vinculados. El siguiente paso es indicar la relación de conocimientos o saberes básicos del currículo que moviliza las situaciones de aprendizaje. También hay que explicar el contexto o contextos en los cuales se sitúa, así como las actividades de iniciación y motivación y el propósito que persigue la situación de aprendizaje. Otro apartado es el relacionado con los materiales, en el cual hay que describir los recursos que serán necesarios. Luego se describe la planificación de la tarea o tareas que el alumnado ha de realizar, indicando el tipo de actividad propuesta y el producto solicitado. Vamos a explicar también los procedimientos de retroalimentación, revisión y supervisión para favorecer la autorregulación de los alumnos, de forma que puedan ser conscientes del proceso de su aprendizaje. Finalmente explicamos el procedimiento de evaluación final y la calificación. Esta es la estructura que es básica de una situación de aprendizaje, pero podéis ampliarla incluyendo otros elementos como los que podéis ver en la plantilla que tenéis en el anexo. Se trata de un modelo de situación de aprendizaje extenso. El mínimo, recordad, son 9 lo que pide la convocatoria en la programación didáctica, en la planificación anual
no son muchas, así que hay espacio, tanto para las situaciones de aprendizaje como para los aspectos que son meramente introductorios de esta planificación anual de trabajo, ¿vale? Así que cabe. En La Rioja tenemos el decreto 42/2022 para ESO y el decreto 43/2022 para bachillerato. Nos aportan un conjunto de pautas y orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje, pero no un esquema o un modelo concreto. Leed con mucha atención esas orientaciones porque son fundamentales para darle el enfoque adecuado a vuestras situaciones de aprendizaje. Al final encontraréis una plantilla que podéis utilizar que recoge las orientaciones de la normativa. En Navarra, la situación es similar. Los decretos forales 71/2022 y 72/2022 para ESO y bachillerato, respectivamente, no nos aportan un esquema concreto para elaborar una situación de aprendizaje, pero sí un conjunto de pautas y orientaciones que debemos de tener en cuenta en su diseño. Tenéis que leer esa parte, la necesitáis leer para comprender la propuesta del currículo. Podéis utilizar la plantilla del anexo para crear vuestras situaciones de aprendizaje donde se recogen las orientaciones ya de la normativa. La hemos elaborado nosotros atendiendo a esas orientaciones. Y en la región de Murcia, los decretos 235/2022 y 251/2022 para ESO y bachillerato nos aportan un conjunto de pautas y de orientaciones para el diseño de situaciones de aprendizaje, pero no un esquema o modelo concreto. Leed las orientaciones, porque son esenciales para darle el enfoque adecuado a vuestras situaciones de aprendizaje. Podéis utilizar la plantilla que tenéis en el anexo, donde se recogen estas orientaciones de la normativa. Os van a servir de gran ayuda. ¿Y en el País Vasco qué tenemos? Bueno, pues seguimos sin currículo. Como la convocatoria indica que se programará con el nuevo currículo, que está pendiente de publicar, y este está basado en las enseñanzas mínimas, es casi seguro que realicemos una programación didáctica con situaciones de aprendizaje, casi seguro. De hecho, como ya sabéis, el currículo anterior, todavía vigente en los cursos pares en este curso académico, fue muy vanguardista y ya creaba situaciones problema, que no son otra cosa que situaciones de aprendizaje que utilizan el aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, todo lo que habéis visto en la clase os sirve. Aprovechad la semana para leer bien la parte de las enseñanzas mínimas de todos los bloques, didáctica 1, didáctica 2, de todos. Fijaos en los ejemplos de los cursos impares. El trabajo que vayáis a hacer va a seguir esa línea, os lo garantizo. Cuando tengamos el nuevo currículo, nos movilizaremos rápido y crearemos un anexo específico para Euskadi. Pero todo lo que hayáis avanzado ahora de enseñanzas mínimas, lo que habéis visto os sirve y habréis avanzado y desde luego evitaréis que el tiempo se os eche encima en el tercer trimestre. En Canarias, como la próxima convocatoria será de estabilización, nos centramos en elaborar una situación de aprendizaje perfecta, con todos sus ítems y lista para su exposición. Esta parte de la clase es muy importante para el alumnado de Canarias porque sé que la mayoría está transformando la situación de aprendizaje con la normativa anterior en una nueva situación de aprendizaje con la nueva normativa, con el borrador. Así que vamos a comparar los dos tipos de situaciones de aprendizaje a fin de que podáis realizar el cambio correctamente. La propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias nos proporciona el modelo o esquema básico de la ficha de las situaciones de aprendizaje, tanto para el currículo derivado del currículo básico como para el futuro currículo derivado del diseño de enseñanzas mínimas, del cual solo tenemos el borrador. Bien. Esto se debe a que ya con anterioridad al cambio de la normativa Canarias trabajaba con situaciones de aprendizaje en el aula. Ambos modelos los tenéis en el bloque. Son los que utilizamos para elaborar las fichas resumen de las situaciones de aprendizaje desarrolladas que hemos elaborado, ¿vale? Los ítems coinciden con los criterios de valoración de la convocatoria de oposiciones para las plazas de estabilización que se celebrará en 2024, que sí que fijaos lo importante que son estos ítems y que vuestras situaciones cumplan con todos ellos.
Se trata de modelos muy similares. Ambos parten del título de la situación de aprendizaje. A continuación incluimos los datos técnicos de la situación de aprendizaje. Se trata de datos como el centro educativo, la etapa, el curso, el área, el número de sesiones y el trimestre en el que se imparte. Sencillo. También hay que realizar una identificación de la temática de la situación de aprendizaje y determinar el producto final que se pide al alumnado, que el alumnado debe realizar. Para ello se realizará un breve resumen o descripción del proceso de aprendizaje competencial que se va a desarrollar. El alumnado que programa en cursos impares con el nuevo modelo de la LOMLOE debe asegurarse de responder a 3 cuestiones esenciales. ¿Qué se va a aprender? ¿Cómo se va a aprender? ¿Y para qué? Es decir, hay que describir la relación de los aprendizajes descritos con los criterios de evaluación implicados, los productos finales que se van a llevar a cabo y la finalidad de los aprendizajes explicados inicialmente. ¿Veis? Todo tiene que estar relacionado siempre. Es importante también incluir una justificación en la que se explique de la manera de alcanzar los aprendizajes deseados y el valor que tiene el contexto del aprendizaje. También hay que comentar los programas, planes y ejes temáticos de la Red Canaria Innovas y los proyectos del centro educativo a los que se contribuye con su realización. Los tenéis todos resumidos en el bloque. Veréis que hay muchos ejes temáticos, proyectos y programas a los que el centro puede adherirse de manera voluntaria. Y si queremos, yo lo veo muy congruente, podremos indicar aquí los aprendizajes deseados o, lo que es lo mismo, los objetivos didácticos que hemos redactado previamente. Estos aprendizajes desarrollados pueden relacionarse con los objetivos curriculares. De este modo, estamos demostrando que todo nuestro aprendizaje no es casual, sino que busca un propósito, que es contribuir finalmente a que el alumnado alcance los objetivos de la etapa. Bien, el modelo de situación de aprendizaje de la LOMLOE para los cursos impares nos incluye ahora un apartado sobre evaluación en el que se explica cómo se realiza la evaluación del alumnado. Para ello, debe explicarse el tratamiento de la evaluación, es decir, las características de la evaluación que se indican en la normativa. Hay que indicar las competencias específicas y los criterios de evaluación implicados, así como los descriptores operativos de las competencias clave implicados con los que conectan. Es importante también justificar y argumentar las técnicas de evaluación que se van a utilizar, las herramientas e instrumentos de evaluación que van a permitir evidenciar la adquisición del aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Los tipos de evaluación que se van a llevar a cabo según el agente evaluador y las estrategias o mecanismos de recuperación que se propone el alumnado para superar los aprendizajes que no se han alcanzado. Por último, se explicará cómo llevar a cabo la evaluación del proceso también de enseñanza, en este caso de la práctica docente. Después, pasamos a la fundamentación curricular. En esta parte hay que relacionar los distintos elementos del currículo que forman parte de la situación de aprendizaje. En los cursos pares partimos del criterio o criterios de evaluación, con sus respectivos códigos y los contenidos asociados. Solo aquellos contenidos, los que están relacionados con la temática de la situación de aprendizaje, no todos, lógicamente. Luego señalamos los estándares de aprendizaje implicados, asociados al criterio o criterios de evaluación, y también las competencias clave con las que se relaciona ese aprendizaje y que vienen establecidas en el propio currículo autonómico, no tiene pérdida. Hay que incluir la rúbrica del criterio o criterios de evaluación que nos proporciona la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, para garantizar así una evaluación objetiva de los criterios. Esta rúbrica nos ayudará a evaluar adecuadamente las situaciones de aprendizaje en su totalidad. En los cursos impares, siguiendo el nuevo modelo que propone la Consejería, partimos de la competencia o competencias específicas, no de los criterios, sino de la competencias específicas. Bien, señalamos los descriptores
descriptores operativos asociados a cada competencia y los criterios de evaluación relacionados. Finalmente, indicamos los saberes básicos implicados en la situación de aprendizaje. Una de las principales diferencias entre ambos modelos reside en la atención a las diferencias individuales del alumnado y la transversalidad. En el nuevo modelo de situación de aprendizaje, estas cuestiones se abordan dentro de la fundamentación metodológica, en la secuencia de actividades. Sin embargo, en el modelo antiguo, en los cursos pares, es en la fundamentación curricular donde se aborda la atención a la diversidad del alumnado, en un apartado independiente. En ambos casos, al final, lo importante es que se tienen que formular actividades de ampliación y de refuerzo, así como medidas y adaptaciones curriculares que fueran necesarias según la tipología del alumnado que esté presente en el grupo, en nuestro grupo. El siguiente paso es concretar la fundamentación metodológica de la situación de aprendizaje. En el modelo para los cursos pares indicamos tipos, los modelos de enseñanza que proporciona la consejería y que tenéis debidamente explicados en el bloque. Los fundamentos metodológicos hacen referencia a la metodología que se emplea para que el alumnado logre realizar un aprendizaje competencial. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, las metodologías activas, basadas en inteligencias múltiples, etc. Tenemos que explicar la metodología y en qué consiste también el proyecto o tarea final de la situación de aprendizaje. En ambos modelos, lo más importante de la fundamentación metodológica es proponer la secuencia de actividades que sea coherente y que tenga un claro sentido pedagógico. Las actividades han de ser variadas, deben contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Si programáis en un curso impar, os aconsejo que se atienda a su organización en las tres fases que también conocemos, como es la presentación, desarrollo y evaluación. Cuando propongáis actividades, tomad como referencia siempre los elementos curriculares implicados, que sean inclusivas, para atender a la diversidad de ritmos, de estilos de aprendizaje y que respondan a los elementos y contenidos transversales. Esa es una manera de trabajar la transversalidad. Las actividades vendrán acompañadas de un título y de una descripción detallada de la actividad en la que se explique el desempeño tanto del profesorado como del alumnado. Indicaremos los elementos curriculares relacionados según el currículo, el código o códigos de criterio o criterios de evaluación relacionados en los cursos pares, o la competencia o competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos, los descriptores operativos del perfil de salida en los cursos impares. Indicaremos el producto solicitado y las técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación utilizados, así como el tipo de evaluación según el agente evaluador. También los agrupamientos, el número de sesiones, los materiales y recursos necesarios, los espacios o contextos en los que se desarrolla la actividad y un último apartado con observaciones en el que se podrá señalar cualquier otra información importante sobre la actividad. Todos estos elementos se explican de manera detallada en el bloque, así que no os preocupéis porque no tiene pérdida y lo vais a ver. Veréis que es muy sencillo de plantear al final, se utiliza la plantilla y sale todo solo en la secuencia de actividades de una situación de aprendizaje y bueno, pues que no tiene pérdida. Además, lo que es la secuencia ya lo vimos en la anterior parte de la clase. La situación de aprendizaje termina con un apartado relativo a los recursos, a las fuentes, a las observaciones propuestas y a la valoración del ajuste. En el modelo para los cursos pares incluimos bibliografía, webgrafía utilizada para elaborar la situación de aprendizaje bien en la plantilla, una rúbrica que evalúe el proyecto o tarea realizada por el alumnado, otra rúbrica de la situación de aprendizaje en el conjunto que será la que proporciona la calificación final al alumnado, puede incluir las actividades evaluables y el producto final. Para esta rúbrica tomamos como referencia las que nos proporciona la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias
pero adaptándolas, eso sí, siempre a la realidad de nuestra situación de aprendizaje. Una rúbrica más para la evaluación de la práctica docente y un último apartado en el que se pueden realizar observaciones significativas que se hayan detectado y propuestas para su mejora. En el modelo de los cursos impares también incluimos las fuentes consultadas y un apartado sobre observaciones con información que se considere relevante para la implementación y mejoras de la situación de aprendizaje. Además, hay que listar todos los recursos utilizados para la realización de las actividades que se han comentado anteriormente, la vinculación con otras materias, que es la transversalidad, que es las propuestas de trabajo interdisciplinar, y un apartado con propuestas para mejorar el desarrollo de la situación de aprendizaje. Lo importante realmente es que las fichas que creéis de vuestras situaciones de aprendizaje creen todos estos elementos y luego sobre esas fichas crear las situaciones de aprendizaje desarrolladas. Que estén siempre todos esos elementos. Podemos crear más, ¿vale? Pero los mínimos siempre tienen que estar. En Cataluña estamos elaborando una unidad didáctica para las plazas de estabilización. El Departamento de Educación de la Generalitat proporciona el modelo de ficha de unidad didáctica y de situación de aprendizaje que vamos a utilizar para elaborar nuestra ficha, resumen, de unidad didáctica o de situación de aprendizaje de las desarrolladas que ya hemos hecho. Así que ahora vamos a crear las fichas. Bien. Os voy a explicar los elementos que recogen ambos modelos. Primero, el modelo de unidad didáctica, ficha de unidad didáctica para el alumnado que programa los cursos pares, y luego el modelo de ficha, resumen, situación de aprendizaje para el alumnado que programa los cursos impares, sí que es nuevo. Siguiendo el modelo de la Generalitat, los elementos esenciales que debe incluir una unidad didáctica para los cursos pares son los siguientes. En primer lugar, indicamos la materia en la que programamos, el curso en el que nos encontramos y el título de la unidad didáctica. A continuación, vamos a indicar los contenidos curriculares que se van a trabajar y que proceden de la normativa autonómica. También los contenidos específicos. Recordad que si programáis en ESO, se han de seleccionar los contenidos clave del ámbito social presentes en la unidad. Y si estáis programando, si estáis pensando trabajar en la unidad didáctica o contenidos clave del ámbito digital y del ámbito personal y social, hay que indicarlos, También indicaremos las competencias que se trabajan en la unidad didáctica. Si se programa en la ESO, hay que indicar las competencias básicas del ámbito social. Si en la unidad didáctica se trabajan también otros ámbitos del conocimiento, indicaremos sus correspondientes competencias y las competencias transversales del ámbito digital, personal y social que estén más directamente relacionadas con los contenidos clave que se trabajan en la unidad didáctica. Para las materias de bachillerato, segundo de bachillerato, se indican las competencias generales de la etapa y las específicas de la materia. Es importante recordar que solo se incluirán aquellas competencias que tenemos previsto trabajar y evaluar durante la unidad. El siguiente paso es elaborar los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica. Os recomiendo que los relacionéis los objetivos con los objetivos curriculares. Inclusive, relacionad los objetivos con las actividades competenciales de la secuencia didáctica. Hacedme caso, tienen que ser demostrables, este es el camino para que sean demostrables. Sin duda alguna, la evaluación de uno de los elementos más importantes de la evaluación es uno de los elementos más importantes de la unidad didáctica. Aquí vamos a indicar los criterios de evaluación didácticos que hemos formulado para la unidad didáctica inspirándonos en los criterios de evaluación curriculares. Si programamos en segundo o cuarto de la ESO, podemos incluir los indicadores de evaluación de las competencias básicas de los ámbitos del conocimiento y las transversales digitales. Ya sabéis que no hace falta incluir los indicadores de las competencias del ámbito personal y social debido a su carácter actitudinal. Estos indicadores los relacionamos con las actividades competenciales que tenemos previsto realizar para trabajar y evaluar cada competencia. Finalmente, diseñamos la secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje competenciales que debe realizar el alumnado a lo largo de la unidad didáctica.
Se trata de realizar una breve descripción de cada unidad y su secuenciación según las fases que ya conocemos: presentación, desarrollo y evaluación. Además de su consecución y descripción, podemos concretar los agrupamientos del alumnado, las estrategias o medidas de atención a las diferencias individuales del alumnado que se piensan aplicar, los materiales, los recursos empleados y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. También se puede indicar el tiempo que se prevé dedicar a cada actividad. Bien, para los cursos impares ahora. Bueno, pues para los cursos impares, el modelo de situación de aprendizaje que ha creado la Generalitat recoge los siguientes elementos. Empezamos con un título, la materia y el curso en el que programamos. A continuación, hay que realizar una descripción de la situación de aprendizaje que consiste en justificar la importancia del aprendizaje que se propone, el contexto en el que se enmarca y cuál es el reto o problema que se plantea. El siguiente paso es indicar las competencias específicas de la materia implicadas. También podemos señalar los descriptores relacionados con cada competencia específica. Para ello, hay que fijarse en las actividades competenciales relacionadas con cada competencia. A partir de ellas, seleccionamos los descriptores que pueden trabajarse. Los objetivos de aprendizaje constituyen un elemento importante aquí. Ya hemos aprendido a redactarlos, teniendo en cuenta otros elementos curriculares implicados en la situación de aprendizaje, como las competencias específicas y particularmente los criterios de evaluación que nos permitirán al final que esos objetivos sean evaluables. Podemos relacionarlos con los objetivos curriculares y con las actividades competenciales. Luego vamos a indicar los criterios de evaluación didácticos que hemos formulado inspirándonos en los criterios de evaluación curriculares. Son como una especie de indicadores de evaluación, estos criterios de evaluación. También los saberes, debidamente ampliados y completados con contenidos específicos. Otro apartado importante de la situación de aprendizaje está relacionado con la metodología. Aquí vamos a explicar cómo se estructura la metodología y la metodología aplicada, es decir, las estrategias y las técnicas educativas, también los materiales y los recursos que se van a utilizar y la dinámica del aula. No hay que olvidarse de explicar las medidas y apoyos para atender a las diferencias individuales del alumnado y de las actividades de ampliación y de refuerzo. Otro aspecto es la evaluación. Tenemos que explicar cómo se pretende evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes propuestos y los instrumentos que se van a utilizar. Las actividades de aprendizaje y de evaluación son los elementos más importantes de la situación de aprendizaje, no lo dudéis. Aquí hay que indicar todas las actividades de la secuencia, no solo las de la evaluación, todas ellas, porque todas contribuyen al aprendizaje del alumnado. La secuencia de actividades debe ser coherente y con un claro sentido pedagógico. Pueden estar agrupadas en las fases que por supuesto ya conocemos: fase de presentación, fase de desarrollo y fase de evaluación. Y que nos llevan a proponer actividades tanto de inicio, de desarrollo, de estructuración y de aplicación. Además, podemos concretar los agrupamientos del alumnado, los materiales y recursos empleados y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. Finalmente, se explicará cómo se trabaja la transversalidad en la situación de aprendizaje, tanto las competencias transversales, que son la competencia ciudadana, la competencia emprendedora, la competencia personal, social y de aprender a aprender, y la competencia digital, como los 6 vectores clave en los que se fundamenta la filosofía del nuevo currículo y que establecen un marco que da identidad a la acción educativa. En el bloque tenéis toda la teoría que completa la explicación de la clase y ejemplos que os ayudarán a crear una ficha de una unidad didáctica o situación de aprendizaje perfectas. ¿Qué hay que hacer esta semana? Bueno, pues esta semana el trabajo difiere entre cursos pares e impares, programaciones y unidades didácticas. Os explico. El alumnado que programa en cursos pares
segundo, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Bien, los que estáis haciendo una programación didáctica para plazas de reposición, ¿vale? Siguiente opción. Esta semana seguid haciendo las fichas o resúmenes de las unidades didácticas. Recordad que las fichas resumen son la base de las posteriores unidades didácticas desarrolladas para la segunda parte de la prueba de aptitud pedagógica, que es la exposición oral de una de las unidades didácticas. Es decir, parte de estas fichas que estáis haciendo ahora las integraréis en la PD cuando salga la convocatoria y ya le demos el formato que establece la convocatoria para la programación, pero no las vais a utilizar en su totalidad porque no caben. Lo que estáis haciendo es preparar el trabajo de las unidades didácticas desarrolladas. Tendréis todo el tercer trimestre para concretar y desarrollar las unidades didácticas. Ahora estáis creando la base, la ficha, la estructura de esas unidades. En las clases didácticas 09 y 10 os explicaré bien cómo realizaremos la prueba de actitud pedagógica y la extensión de las unidades didácticas desarrolladas, porque todo esto depende de la convocatoria, varía mucho. Tanto del formato que establezca como de las condiciones que permita para realizar la prueba, la exposición oral de la unidad didáctica. A veces se permiten las fichas, a veces elementos curriculares, no curriculares, depende. Nosotros esperamos que esta semana mandéis a corregir el resto de las unidades didácticas en forma de fichas o resúmenes. Podréis terminar de mandar la última ficha en didáctica 09, que es cuando ya le habremos dado el formato establecido en la convocatoria. Ya mandaréis la PD con todas sus fichas de las unidades didácticas para corregir. Si estáis elaborando una unidad didáctica para plazas de estabilización en curso par, entonces el trabajo que tenéis que hacer esta semana es muy sencillo y consiste en darle coherencia al conjunto de la unidad didáctica hecha. ¿Recordáis que en la última clase yo os comentaba que sería estupendo elaborar un cuadro o una tabla en la que se demuestre que tenéis todo atado? ¿Os acordáis de eso? Pues eso es justo lo que vais a hacer esta semana. Y es que vamos a por el 10. Así que la tarea que tenéis que hacer esta semana consiste en elaborar un cuadro, una tabla, en la que se relacionen las actividades con los elementos implicados en la unidad. Objetivos, contenidos, competencias, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Tenéis ejemplos de estas tablas en el bloque. Su propósito es demostrar la absoluta congruencia de vuestro trabajo didáctico. Ese es su propósito. También hay que convertir, la otra tarea que tenéis que hacer es convertir la unidad didáctica desarrollada que ya habéis hecho en una ficha, sintetizarla en una ficha. Estas fichas son muy útiles, se utilizan en la práctica docente y si la convocatoria lo permite, la podréis utilizar durante la prueba de exposición oral o entregar al tribunal. Además, os sirven para aseguraros de darle coherencia a todo el trabajo realizado. Depende de la convocatoria. Y ahora, el alumnado que programa en curso impar, primero, tercero de la ESO y en primero de bachillerato, en los cursos impares, si estáis elaborando una programación didáctica, primera opción, programación didáctica para plazas de reposición, esta semana tenéis que realizar las situaciones de aprendizaje, dar resolución a esto. Esto se puede hacer de tres maneras. Convertir las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje, opción recomendada, hecho que implica explicarlo en la programación didáctica y tenéis ejemplos, textos que lo explican en el bloque. Crear microsituaciones de aprendizaje dentro de las unidades didácticas, crear macrosituaciones de aprendizaje que aborden varias unidades didácticas. Si optáis por las micro-macro situaciones de aprendizaje, tendréis que crear también un apartado dedicado a las situaciones de aprendizaje dentro de la programación, donde expliquéis cómo vais a trabajar las situaciones de aprendizaje en vuestra programación didáctica. Tenéis ejemplos en el bloque. Y tercera opción, convertir la programación didáctica en su totalidad en una planificación anual de situaciones de aprendizaje. Solo recomendable en convocatorias que así lo piden, tal y como ocurre en Islas Baleares. Además, hay que seguir haciendo las fichas de las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje de la programación. Hay que seguir haciendo ese trabajo. Esta semana esperamos que nos mandéis la solución que le habéis dado al tema de las situaciones de aprendizaje, con el texto y las partes de las fichas resumen que hagáis que van dentro de la programación o planificación. Es posible que retoquéis el modelo de ficha
Si es así, pues hacedlo. Modificad el modelo que ya teníais de ficha de unidad didáctica para convertirlo en una ficha de la situación de aprendizaje. Recordad que esas fichas resumen de las unidades o situaciones de aprendizaje son la base de las unidades didácticas o situaciones de aprendizaje desarrolladas de la segunda parte de la prueba de actitud pedagógica. Es lo que estamos haciendo ahora, por eso es tan extenso lo que estamos creando. En Didáctica 09 podréis terminar todo este trabajo y darle el formato en cuanto a extensión que nos indica la convocatoria. Estamos adelantando trabajo. Hemos querido proporcionaros diferentes opciones para que cada persona elija su propio camino y presentéis trabajos diferentes tanto en el contenido como en la forma. Es más complicado para nosotros, pero lo preferimos así. Si estáis elaborando una unidad didáctica para plazas de estabilización, la otra opción, en curso impar, entonces el trabajo que tenéis que hacer esta semana es asegurarse de que vuestra unidad didáctica, la que habéis creado, es totalmente congruente y tiene todos los requisitos de una situación de aprendizaje tal y como establece la normativa de vuestra comunidad que encontréis en el anexo. Para ello, vamos a crear una tabla en la que se relacionan las actividades con los elementos implicados en la unidad didáctica o situación de aprendizaje, y además vamos a crear una ficha resumen de esta unidad didáctica que habéis hecho en forma de situación de aprendizaje, incluyendo los elementos del modelo de la administración educativa de la comunidad autónoma por la que os vais a presentar. Toda esta información la tenéis en el anexo, así que hay que indicar los elementos que debe aparecer, son elementos mínimos, vosotros superadlos. Bueno, ¿por qué hay que hacer este trabajo? Porque al hacerlo os aseguráis de que estáis cumpliendo al 100% con la normativa, y porque al hacerlo le dais congruencia a todo el trabajo hecho. Tenéis a mano la tabla y la ficha que vais a crear porque os servirán para abordar la presentación, exposición y defensa de la unidad didáctica o situación de aprendizaje con diferentes estrategias en la prueba de actitud pedagógica. Hacedme caso, cread la tabla y la ficha resumen de la situación de aprendizaje porque se puede utilizar de muchas maneras como recursos de cara a la exposición. Ya lo veréis en Didáctica 10. El alumnado de Canarias esta semana crea la ficha resumen de la situación de aprendizaje que ya ha hecho y que tiene intención de presentar en los procesos selectivos de 2024. Ahora solo crea la ficha resumen, siguiendo el modelo que tenéis en el bloque y que son los propuestos por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y el alumnado de Cataluña esta semana crea la ficha de la unidad didáctica o situación de aprendizaje que tenga intención de presentar en los procesos selectivos de 2023, siguiendo los modelos que tenéis en el bloque y que son los propuestos por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat. Ya habéis hecho la unidad didáctica desarrollada, ahora hay que hacer la ficha, por si la utilizáis en la exposición. Bien, hemos llegado muy lejos. Con esta clase terminamos de componer el trabajo didáctico que empezamos a elaborar a comienzos del curso, en septiembre. Seguro que os estaréis preguntando, bueno, pues, ¿qué nos falta ya de didáctica? Este curso es especialmente complicado por muchos motivos. La normativa es nueva y las convocatorias también. Por ese motivo, habéis ido aprendiendo a programar poco a poco y extensamente, haciendo trabajo de más, con muchos enfoques, para después ajustarnos a la convocatoria de oposiciones y a sus novedades, que las encontraremos. En Didáctica 09 le daremos el formato definitivo al trabajo didáctico. La próxima clase estará dedicada a los anexos, bibliografía y formato. El formato es lo más importante. No hemos tenido otra opción que programar extensamente porque, como acabo de decir, el cambio de la normativa implica cambios en las convocatorias. Y como he dicho muchas veces, es mejor que sobre trabajo a que falte. Esta es la única manera de estar preparados para todo tipo de cambio y poder adaptarnos a las circunstancias. En la próxima clase aprenderéis a maquetar todo el trabajo realizado y adaptarlo al formato. Analizaremos los errores frecuentes, buenas y malas prácticas docentes de cara a la presentación del trabajo en oposiciones. Os explicaré comunidad por comunidad, ya que tendremos casi todas las convocatorias, qué tenéis que hacer exactamente en los próximos procesos selectivos, con buenos consejos de organización y planificación, tanto para una programación didáctica como de una unidad didáctica o una situación de aprendizaje. De modo que el trabajo
quede ya perfectamente ajustado a las características del formato que indican las convocatorias. Entonces mandaréis ya el trabajo para hacer una corrección final todo lo que hayáis hecho. En la última clase abordaremos la prueba de actitud pedagógica en Didáctica 10. Lo que pasa es que no será la última clase, En Didáctica 10 aprenderéis a realizar la defensa de una programación didáctica, la exposición oral de una de sus unidades didácticas o situaciones de aprendizaje para plazas de reposición y la exposición oral de una unidad didáctica o situación de aprendizaje para plazas de estabilización, con diferentes estrategias y diferentes recursos. En el último trimestre os subiré semanalmente distintas simulaciones de estas pruebas, para que veáis exactamente cómo desenvolveros durante la prueba. Tengo previsto además explicaros pues, cómo trabajar la prueba interiormente para controlar los nervios y exteriormente para mejorar vuestra exposición oral, cómo hablar en público. Así que manos a la obra. No hay tiempo que perder. Hasta la próxima semana y mucho ánimo siempre.